Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, Master Cobra, integrados por Carlos de Jesús Contimolar, Brambila Salgado José Alberto, Marco Antonio Ramos Hernández y su servidor, Luis Ángel Hernández Martínez. El día de hoy les venimos a presentar el tema sistemas numéricos hexadecimales y a continuación mi compañero Carlos de Jesús les mostrará el primer tema. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la historia general de los sistemas numéricos. Les voy a dar una pequeña definición sobre qué es. Es el método de representación de la información cuantitativa para medir de símbolos, llamados cifras, de un alfabeto determinado. Sistemas numéricos posicionales. En ella, el valor numérico de cada cifra o peso, por un lado depende de ella misma y por el otro del lugar que ocupa en el número. El número de símbolos permitidos en un sistema numérico posicional se conoce como base del sistema de numeración. Si un sistema de numeración posicional tiene, por ejemplo, de base X, significa que dispone de X símbolos diferentes para escribir los números y que X unidades forman una unidad de orden superior. Es decir, el valor de cada símbolo depende del lugar que él ocupa en la expresión del número. Eh, Unos ejemplos de sistemas posicionales podrían ser el binario, el quinario, el decimal, el octal y el hexadecimal. Sistemas numéricos no posicionales. El número de símbolos es ilimitado y el valor numérico de cada uno no depende de la posición relativa con respecto a los otros, que forman parte de la representación del número. Un ejemplo de este tipo de sistemas podría ser el número romano. 19. Los símbolos X, que sería el 10, del inicio y del fin del número equivalen siempre al mismo valor, sin importar su posición. Siguiente, por favor. Sistemas numéricos posicionales. Bueno, aquí tenemos como ejemplo el binario, cuya base es de 2 y en el cual se utilizan los símbolos 0 y 1 que reciben el nombre de bit. El decimal, que su base es de 10 y los símbolos que se utilizan son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, llamados dígitos. El octal, que tiene por base el 8 y el último de base 16, denominado sistema hexadecimal. Siguiente, por favor. Sistemas numéricos no posicionales. El sistema numérico romano es uno de los sistemas numéricos más conocidos. Suele emplearse para aumentar los siglos de los reyes e incluso en el sistema de numeración que se usa en algunos relojes. La tabla muestra las equivalencias entre las letras del sistema de numeración romano y los números del sistema de numeración decimal. Este sistema está basado en el sistema de numeración etrusco. Se desarrolló en la antigua Roma. Es un sistema un tanto especial, pues comenzó siendo un sistema aditivo, pero más tarde evolucionó hasta incluir la resta y la multiplicación. Además, tiene tintes de los sistemas de numeración posicionales. Los símbolos que usa son el alfabeto romano. También se dice que el sistema de numeración romano es un sistema alfabético. Los sistemas de numeración se inventaron más que nada por la necesidad de otorgar un símbolo a los objetos cuando queremos cuantificarlos, o para saber un valor, o para saber su valor frente a un intercambio comercial, entre muchas otras cosas. Con esto, la necesidad de que las culturas antiguas buscaran la forma de representar esas cuentas por medio de símbolos que se traducen a una cantidad específica. De esta manera fue como nacieron los sistemas de numeración. Siguiente, por favor. Ventajas del sistema de numéricos posicionales. Una de ellas es que son fáciles de representar números grandes. Otra podría ser que también son fáciles de realizar operaciones aritméticas. Desventajas de los sistemas numéricos no posicionales. Vienen siendo muy difíciles de representar números grandes
y también es muy complicado analizar operaciones aritméticas. Las ventajas de cada sistema numérico es que puede ser muy versátil en la vida, se tiene más capacidad de análisis y síntesis y se entiende más claramente por las cosas que funcionan de manera diferente. Entender y comprender diferentes sistemas numéricos nos amplia el contexto de nuestra vida, nos permite también entrar al abstracto y salir de nuestra vida ordinaria. Dentro de las desventajas de cada sistema numérico es que la mayoría de las personas de nuestra comunidad nos enfocamos a las matemáticas básicas y simples, a las operaciones aritméticas fundamentales y a todas las herramientas y equipos al alcance para lograr el resultado sin saber cómo se compone esto. A continuación, mi compañero Luis Ángel les va a hablar más sobre sistemas numéricos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sistema decimal. El sistema decimal, el sistema de numeración más utilizado es el decimal. Se puede abreviar como DEC, como se muestra en la pantalla, es de esa manera. Y cada uno de sus números se representa con los símbolos del 0 al 9, o también pueden ser llamados dígitos. Cada posición tomada de derecha a izquierda es multiplicada por una potencia de 10, de ahí su base. Por ejemplo, como ven a continuación el ejemplo que está aquí en pantalla, tenemos que interpretar el número 234 de manera decimal. ¿Qué es lo que hacemos? Que cada dígito que encontramos en el número 234 lo elevamos a potencia de 10, como se ve a continuación. Sabemos que, como dijimos, de derecha a izquierda, entonces empezamos con el 4, 4 por 10 a la 0. Empezamos desde el número 0 y seguimos en adelante, 1, 2, 3, depende de los números que haya. Seguimos el 3 con 3 por 10 a la 1, y después, como es el último número que nos queda, sería el 2 por 10 a la 2. Desarrollando las potencias, vemos que nos quedaría como el resultado de 4 por 10 a la 0, 4 por 1, de 3 por 10 a la 1 quedaría 3 por 10, y de 2 por 10 al cuadrado a la 2 sería 2 por 100. Desarrollando nuevamente estas operaciones, nos queda que el primer número de 4 por 1 es 4, el segundo de 3 por 10 es 30, y el tercero es 2 por 100, 200. Y de esa manera se nos da el número que ya habíamos obtenido al principio, que sería 234, al sumar las tres cifras. Les hablaré sobre el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es otro sistema más que utiliza en las computadoras y en las telecomunicaciones. Con ello podemos representar números grandes en pocos dígitos. Aquí tenemos una tabla que es exactamente igual que la de un decimal, y de 0 a 9 llega. 000 es igual a 0, 001 es igual a 1, y así a continuación. Pero en adelante del 9 debería seguir el 10, 11, 12, 13, 14 y 15, pero en el sistema hexadecimal estos números se representan por letras. 10, 1010 es igual a la A, 1011 es igual a la B, 1100 es igual a C, y así hasta llegar a la F. Estos vendrían siendo los números 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a enseñarles un ejemplo. En este ejemplo tenemos un sistema hexadecimal que es B1 a 3 a la 16, porque es un sistema hexadecimal, como había dicho. Como realizamos el sistema decimal, igualmente de esa manera lo hacemos. Le damos una potencia de 16, de su base 16, por ende es hexadecimal. De derecha a izquierda, sus exponentes van de 0 a 1, 2, 3 en consiguiente. Entonces quedaría como primer número de derecha a izquierda es igual a 3, sería 3 por 16 a la 0. Luego sigue su letra A, que es A por 16 a la 1. Luego sigue el 1, que es 1 por 16 a la 2. Luego sigue B por 16 a la 3. Y esto desarrollándolo quedaría igual que 3 por 1. 3 por 16 a la 0 es igual a 3 por 1. A por 16 a la 1, que si vemos en la tabla de acá, vemos que después A significa 10. Entonces aquí ponemos el número 10 más 16, que es como quedaría la operación desarrollando las potencias. Luego seguiría 1,
por 16 a la 2, que sería 1 por 256. Y al final que nos quedaría el número, la letra B por 16 al 3. Viendo la tabla anterior, vemos que después de la A, que es el 10, sigue B. Entonces en ese caso sería 11. Aquí como ven tenemos el 11 que desarrollando la potencia sería 11 por 4096. Y sumando esto nos quedaría que en décima quedaría 4.435. Y esa sería nuestra respuesta. Y eso sería todo, por lo que el siguiente tema lo va a hablar mi compañero Brambila. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Alberto Brambila y yo les voy a hablar sobre el tema convenciones entre sistemas numéricos. Sistema numérico de base 10. Los sistemas numéricos están compuestos por símbolos y columnas utilizados para interpretar estos símbolos. El sistema numérico que se usa más a menudo es el sistema numérico decimal. El de base 10, el sistema numérico de base 10 usa 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos símbolos se pueden combinar para representar todos los valores numéricos posibles. Ejemplo: 2134 es igual a 2 por 10 potencial 3, más 1 por 10 potencial 2, más 3 por 10 potencial 1, más 4 por 10 potencial 0. Hay un 4 en la posición correspondiente a las unidades, un 3 en la posición de las decenas, un 1 en la posición de las centenas y un 1 en la posición de los miles. Este ejemplo parece obvio cuando se usa un sistema numérico decimal. Es importante saber exactamente cómo funciona el sistema decimal, ya que este conocimiento permite entender los otros dos sistemas numéricos, el sistema numérico de base 2 y el sistema numérico hexadecimal de base 16. Estos sistemas usan los mismos métodos que el sistema decimal. Sistema numérico de base 2. Los computadores reconocen y procesan datos utilizando el sistema numérico binario o de base 2. El sistema numérico binario usa solo dos símbolos, 0 y 1, en lugar de los 10 símbolos que se utilizan en el sistema numérico decimal. La posición 0 es el lugar que ocupa cada acierto de derecha a izquierda. En el sistema numérico binario representan el número de base elevado a una potencia 0 o exponente. Comenzando desde 0, estos valores posiciones son de derecha a izquierda dos potencias: 0,2, potencia 1,2, potencia 2,2, potencia 3,2, potencia 4,2, potencia 5,2, potencia 6 y 2, potencia 7,0, sea 1, 2, 3, 4, 10, 32, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, respectivamente. Ejemplo: 1, 0, 1, 1, 0, 2, igual a 1 por 2 potencia 4 es igual a 16, más 0 por 2 potencia 3 es igual a 0, más 1 por 2 potencia 2 es igual a 4, más 1 por 2 potencia 1 es igual a 21, más 0 por 2 potencia 0 es igual a 0, más 2 por 16 más 0, más 4, más 2, más 0. Al leer este número binario 101.102 de izquierda a derecha, se nota que hay un 1 en la posición de 16, un 0 en la posición de 8, un 1 en la posición de 4, un 1 en la posición de 2 y un 0 en la posición de 1, que sumamos dan el número decimal 22. Sistema numérico de base 8. Es inconveniente de la configuración binaria es la representación de algunos números resulta muy larga. Por este motivo se utilizan otros sistemas de numeración que resulten más cómodos de escribir: el sistema octal y el sistema hexadecimal. Afortunadamente resulta muy fácil convertir un número binario octal o hexadecimal. El sistema octal usa 8 dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada posición de columna de un valor pasado de derecha a izquierda se multiplica por el número 8, que es el número de base elevado a una potencia.
que sea el exponente. Cada dígito tiene naturalmente un valor distinto, dependiendo del lugar que ocupe. El valor de cada una de las posiciones viene determinado a la potencia de base en 8. Ejemplo, el número tal 2738 es igual a 2 por 8 potencial 2 más 7 por 8 potencial 1 más 3 por 8 potencial 0 es igual a 2 por 64 más 7 por 8 más 3 por 1 es igual a 187. Sistema numérico de base 16 hexadecimal. El sistema hexadecimal usa 16 símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades hexadecimales 12, 11, 12, 13, 14 y 16, respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal. Cada dígito tiene naturalmente un valor distinto dependiendo del lugar que ocupe en el valor de cada una de las posiciones viene determinado por las potencias de base 16. Ejemplo, el valor del número hexadecimal 1 a 3F es igual a 1 por potencia 3 más A 16 potencia 2 más 3 por potencia 1 más F 16 potencia 0. Es 1 por 4096 más 10 por 256 más 3 por 16 más 15 por 1 es igual a 6751. 1 a 3 F16 es igual a 67.910. Convenciones entre sistemas numéricos. Conversión de decimal a binario. Para la conversión de decimal a binario se emplean dos métodos. Método 1 por divisiones sucesivas, en cual consiste en se van dividiendo la cantidad decimal por 2, apuntando los decilos hasta obtener un cociente 0. El último decilo obtenido es el bit más significativo, MSB, y el primero es el bit menos significativo, LSB. Ejemplo, convertida el número 15.300 a binario, el resultado en binario de 15.310 es 10111011. Métodos. Otra forma de obtener el número decimal a binario es realizar lo siguiente. Convertir un número decimal al sistema binario es muy sencillo. Basta con realizar divisiones sucesivas por 2 y escribir los restos obtenidos en cada división. Es orden inverso a que han sido obtenidos. Por ejemplo, para convertir al sistema binario en número decimal 77 haremos una serie de divisiones que aseguran los restos siguientes. 77 entre 2 es 38 resto 1. 38 entre 2, 19 resto 0. 19 entre 2, 9 resto 1. 9 entre 2, 4 resto 1. 4 entre 2 resto 2 resto 0. 2 entre 2, 1 resto 0. 1 y medio 0 resto 1. Tomando los restos en el orden inverso, obtenemos la cifra binaria. Conversión del número decimal a octal. La conversión del número decimal a octal se hace con la misma técnica que ya hemos utilizado en la conversión a binario mediante diversas sucesivas por 8 y colocando los restos obtenidos en el orden inverso. Por ejemplo, para escribir el octal del número decimal 12.210 tenemos que hacer las siguientes divisiones. 122 entre 8 es igual a 15 resto 2. 15 entre 8 es igual a 1 resto 7. Y 1 entre 8 es igual a 0 resto 1. Tomando los restos obtenidos en el orden inverso, teniendo la cifra octal. Decimal 122 es igual a octal 172. Conversión de número decimal a hexadecimal. Utilizando la técnica natural de divisiones sucesivas, la conversión de un número decimal a hexadecimal, por ejemplo, para convertir a hexadecimal de número decimal 1735 será necesario hacer las siguientes divisiones.
1735 entre 16 es igual a 108. De estos 108 entre 16 es igual a 6. De estos 6, decir 12 en decimal. 6 entre 16 es igual a de estos 6. De ahí que tomado los restos del orden inverso resolvemos el número de esta decimal. 1735 es igual a esta decimal 667. Conversión de binario a octavo. Observe la tabla siguiente con los 7 primeros números expresados en los sistemas decimal, binario y octavo. Aquí el decimal es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, binario es 0, 1 y sucesivamente. Cada dígito de un número octal se representa con 3 dígitos en el sistema binario. Por tanto, el modo de convertir en un número entre estos sistemas de numeración equivale a expandir cada dígito octal a 3 dígitos binarios. Puede contraer grupos de 3 caracteres binarios su correspondiente dígito octal. Por ejemplo, para convertir el número binario 101, 101, 00, 10, 11, a octal tomaremos grupos de 3 bits y los sustituiremos por su equivalente total. 101 es igual a 5 octal, 001 es igual a 1 octal, 011 es igual a 3 octal. Y de ese modo el número binario 101001011 es igual a octal 513. La conversión de números octales a binarios se hace siguiendo el mismo método, desplazando cada dígito octal a los 3 bits equivalentes. Por ejemplo, para convertir el número octal 750 binario, tomaremos el equivalente binario de cada uno de sus dígitos. 7 octal es igual a 11, 5 octal es igual a 101, 0 octal es igual a 000. Y por lo tanto el número octal 750 es igual a 1110100 binario. Conversión de números binarios a hexadecimales 4, viceversa. Del mismo modo que hallamos la correspondencia entre números octales y binarios, podemos establecer una equivalencia directa entre cada dígito hexadecimal y 4 dígitos binarios, como se ve en la siguiente tabla. Aquí tenemos una tabla de decimal, binario y hexadecimal. Obvio que 0 es decimal 0, binario 0, 0, 0, hexadecimal 0 y sucesivamente. La conversión entre números hexadecimales y binarios se realiza expandiendo 0, contrayendo cada dígito hexadecimal a 4 dígitos binarios. Por ejemplo, para expresar el hexadecimal en número binario 10100111001 bastará con tomar grupos de 4 bits, empezando por la derecha y desplazándolos por su equivalente hexadecimal. 1010 es igual a 011 es igual a 7, 0011 es igual a 3. Y por lo tanto el número binario 1010011110011 es igual a hexadecimal a 73. En el caso de que los dígitos binarios no formen grupos completos de 4 dígitos, se deben añadir ceros a la izquierda hasta completar el último grupo. Por ejemplo, 101110 es igual a 00101110 es igual a 2 en hexadecimal. La conversión de números hexadecimales a binarios se hace del mismo modo, desplazando cada dígito hexadecimal por los 4 bits equivalentes de la tabla. Para convertir a binario, por ejemplo, el número hexadecimal 1F6, hallaremos en la tabla las siguientes equivalencias. 1 es igual a 001, F es igual a 111, G o 6 es igual a 01110 y por lo tanto el número hexadecimal 1F6 es igual a binario 00011111011. Sería todo por mi parte.
Lo pasaré el siguiente tema a mi compañero Mike. Buenas tardes, compañeros, maestro. Mi nombre es Marco Antonio Ramos Hernández y les hablaré sobre las operaciones básicas con hexadecimal. Siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a la introducción, me gustaría que tengamos en cuenta ciertos criterios para poder entender las operaciones básicas. Podemos entender que el sistema hexadecimal tiene como base el número 16. Se contemplan los siguientes números en el sistema decimal que se están viendo en la diapositiva, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el número 9. Únicamente podemos tener números y las letras que encontraremos en este sistema hexadecimal es la A, B, C, D, E y F, que tienen un valor asignado en decimal. Estas letras tienen un valor equivalente y una vez dicho esto, empezaremos a hacer las operaciones. Siguiente, por favor. Ok, la suma en hexadecimal. Debemos tomar en cuenta que para la suma hay reglas que se deben seguir al momento de ejecutarla y poder obtener un resultado satisfactorio. En este caso, debemos tomar en cuenta que al tener la suma en decimal es más fácil sumarlo. Si esto nos da menor o igual a 15, entonces resolvemos la suma de la manera normal. En caso contrario, si la suma nos da un número mayor a 15, entonces se deberá hacer restas consecutivas del valor 16 a una suma decimal previa, contando cuántas veces restamos 16. Bueno, dicho esto, comenzaremos haciendo esta operación básica. Vamos a sumar 3 más 6, lo cual el resultado es 9. Y como es un valor que pertenece al sistema hexadecimal, lo dejamos así. Ahora tenemos la suma 7 más 6, que al momento de dar el resultado nos arroja 13, pero debido a que no tenemos 13 en forma decimal, en el sistema hexadecimal, lo sustituiremos por su equivalencia, que sería D, como se muestra en el ejemplo. Entonces tendríamos que 7 más 6 en hexadecimal nos daría D. En el tercer ejemplo tenemos 3 más C. En forma hexadecimal tenemos que pensarlo en forma decimal, que sería 3 más 12, nos daría 15. Pero debido a que esto no está representado está representado en el sistema decimal, tenemos que buscar su equivalencia en el sistema hexadecimal, que sería F. Esto sería para lo que es las sumas hexadecimales y los ejemplos que se están dando. Siguiente, por favor. Continuamos con la resta en hexadecimal. Para entender el procedimiento de una resta en hexadecimal, tenemos dos reglas. Si el número es mayor al que tenemos, es decir, el sustraendo es mayor al minuendo, se pedirá prestado una unidad a la columna de al lado, es decir, a la columna izquierda. Por lo tanto, le quedaríamos de ver una unidad y al pasar esa unidad a nuestra columna se convertirá en más 16 por ser hexadecimal. Empezaremos con el siguiente ejemplo donde tenemos 3a menos 3, que podemos interpretarlo en forma decimal para su mayor entendimiento, que sería 3 menos 10 para la primera parte de la resta, que sería 7. Y como 7 es parte del sistema hexadecimal, lo podemos como resultado final. Y al no tener nada que reste a 3, solo lo bajamos, ya que 3 también es parte del sistema hexadecimal en los 10 números que tenemos, lo cual nos daría un resultado de 3 y 7. Es muy importante saber que este resultado se lee como 37 y no como 37, ya que 37 es una lectura decimal. Y aparte de que 37 no existe en el sistema numérico decimal, ahora miraremos un ejemplo un poco más complejo, que tenemos que restar los números 3 a 2 menos F0 y comenzamos con 2 menos 0. Esto nos daría 2 y como 2 es parte del sistema numérico, simplemente lo bajamos tal cual como 2. Después procedemos a pasar a la siguiente columna, la cual es A menos F. Sabemos que A es igual a 10 y que F es igual a 15. Ahora nos topamos con la primera regla, que el minuendo es menor al sustraendo. Por lo tanto, pediremos una unidad prestada al número de la izquierda. En este caso a 3 le restamos 1. Y en nuestra columna pasaría como 16. Por estar operando en hexadecimal, una vez realizado este cambio,
procederemos a hacer la operación por el lado izquierdo de A más 16, que en forma decimal sería 10 más 16, que nos dará como resultado 26. A este mismo le tenemos que restar f, y como ya sabemos, f es igual a 15. Tendríamos 26 menos 15, que nos daría un resultado de 11, que en el sistema hexadecimal, como 11 no aparece como un número decimal, pero podemos interpretarlo como una equivalencia, ya que en este caso sería b, y ya por último nos quedaría 3 menos 1, que pasaría a ser 2, por la unidad que pedimos prestada. Y así sabemos que el resultado de 3A2 menos F0 es igual a 2B2. Y pues esto es un ejemplo de cómo quedaría la suma en la diapositiva y los pasos que se deben seguir para completarlo de la manera más satisfactoria posible y obtener un resultado que es el correcto. Una vez dicho esto, pasamos a la siguiente. Ahora pasaremos a la multiplicación en hexadecimal. Como estamos viendo en la diapositiva, voy a explicarles. Vamos a comenzar con una operación básica, que es 7 por 2, lo cual escrito en hexadecimal está escrito en hexadecimal. Para facilitar la operación lo imaginaremos en decimal, lo cual también sería 7 y 2. Pero al momento del resultado las cosas cambian un poco, debido a que sabemos que 7 por 2 en decimal nos da 14. Pero en hexadecimal no tenemos ese valor numérico, pero sí una equivalencia de ese mismo, que viene siendo la letra E. Entonces la multiplicación hexadecimal de 7 por 2 nos dará la E en hexadecimal. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos el número hexadecimal D por 2, que en decimal sería 13 por 2, el cual el resultado nos daría 26. Pero como 26 no existe en el sistema hexadecimal, debemos restar 16. Y debe ser 16 porque estamos trabajando con hexadecimal, con ese sistema numérico. Una vez entendiendo esto, tendríamos que 26 menos 16, el resultado nos daría 10 en decimal, pero como 10 en hexadecimal no está escrito en número, buscaremos su equivalencia en las letras, dándonos cuenta que 10 en hexadecimal sería la letra A. Debemos recordar que restamos 16 al valor de 26 y esto lo hicimos una vez. Es importante tenerlo en cuenta de cuántas veces restamos ese 16, debido a que este es un número que lo vamos a tener en cuenta para acarrearlo al lado izquierdo de la multiplicación y seguir multiplicándolo. En este caso no tenemos un valor más que el 1 que acarreamos, simplemente lo bajamos y el resultado final sería 1A. Bueno, dando el ejemplo que tenemos, indicamos que A es 10 en el sistema hexadecimal y su equivalencia en letras, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez dado nuestros temas por su servidor y mis compañeros de equipo Master Cobra, esperamos que hayan entendido nuestras explicaciones y que hayamos estado a la altura de la presentación. Muchas gracias por su atención.